el poder de la palabra recibe en estos momentos al fiscal general del Estado, al doctor Edwin Paul Pérez Reina. Bienvenido, señor fiscal, gracias por estar con nosotros. Yo me permití cuestionar en un editorial publicado el día domingo en Ecuador Inmediato la legalidad de su presencia en el cargo, por las razones que he expuesto. Porque, según la posesión del doctor Trujillo, usted es el mejor puntuado. Y al haber sido el mejor calificado, usted merecía el cargo. Y en efecto, yo reviso las órdenes de calificación y usted en el 2015 obtuvo un 98.5 apreciable, le dio el primer lugar. Sin embargo, en el 2016, su calificación baja a 96. Eso, 94. Lo pone en octavo lugar. Señor fiscal, eso implicaría que usted no es el mejor puntuado y por lo tanto usted no debería estar en ese puesto o en esa circunstancia. Es mi apreciación, pero usted tiene la verdad. ¿Cuál es la verdad respecto a este tema, señor fiscal? Bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Muy buenos días. Agradezco la oportunidad de poderme dirigir al país a través de este medio de comunicación muy prestigioso. Efectivamente, nosotros hemos sido funcionarios de carrera y durante todos estos años hemos tenido un proceso de formación. Yo ingresé a la Fiscalía General en el año 2002. ¿Ya? Inicié mi trabajo como asistente de fiscales. 16 años. Aproximadamente 16 años. En este tiempo hemos adquirido la experiencia suficiente como para poder dirigir la institución y sobre todo porque nosotros como Fiscalía General perdimos lamentablemente nuestra autonomía administrativa porque a partir de que el Consejo de la Judicatura asumió las funciones administrativas de control, especialmente disciplinario, como Fiscalía, pues prácticamente quedamos a disposición del Consejo de la Judicatura. Correcto. Quiero aclarar en este momento que nosotros como funcionarios de carrera fuimos sometidos a un proceso riguroso de evaluación, pero no solamente fue un proceso de evaluación, fueron varios procesos de evaluación. Sí. El primer proceso de evaluación al cual nosotros fuimos sometidos fue al proceso de categorización de fiscales. El Consejo de la Judicatura emitió una resolución en el año 2014, diciembre del año 2014, mediante el cual convocó al concurso de méritos y oposición para el proceso de categorización de fiscales. Eso fue en el 2015. La resolución se publicó en diciembre de 2014 y el proceso de evaluación se realizó en el año 2015. Ya, correcto. Entonces, se da ese proceso. Una vez que se da el proceso de categorización, se expide la resolución 375-2015, la que usted tiene en este momento en su conocimiento, y en esta resolución, lógicamente, en el proceso de categorización, conforme lo establece el artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial, correcto. En el artículo 47 taxativamente dice la ley que el mejor puntuado de la última categoría debe ser quien ocupe el cargo en el régimen especial del fiscal general del Estado subrogante. Ya. Entonces, en ese momento, en ese momento, en el 2015, porque existe un proceso de categorización. Entonces hay que saber diferenciar que uno es el proceso de categorización, que taxativamente habla el artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 290 del Código Orgánico de la Función Correcto. Entonces, los dos artículos son complementarios entre sí. Entonces, si el artículo 47 habla de la categorización, el artículo 290 habla del mejor evaluado. Correcto. Y ahí resulta usted. Exactamente. Usted tiene 99.83. Así es. Ese es el proceso de categorización. Y quiero siempre insistir en que es el concurso para categorización. Lógicamente, luego se organiza el concurso para fiscales provinciales. Y en el concurso de fiscales provinciales, lógicamente, yo no obtengo el primer lugar, sí, porque los resultados fueron totalmente diferentes. Sin embargo, en ese proceso también hubo unas recalificaciones. ¿Ya? Sí, entonces ahí, y esa ha sido la incógnita de muchos compañeros, a quienes se realizó recalificación de los puntajes. ¿Y a quién no? Y a quién no.
Exactamente. En ese segundo concurso. A ver, entonces, esa es una información que hasta el día de hoy nosotros no conocemos. Ya. ¿A quiénes se hizo recalificación y con cuántos puntos se recalificaron? Ya. Establezcame la diferencia entre este listado de categorización y este de fiscales provinciales. Okay. ¿Son distintos? Son dos procesos totalmente diferentes. Ya. En el uno usted obtiene el primer lugar. En el proceso de categorización. Y en el otro obtiene el octavo lugar. En el otro... Establezcame la diferencia. ¿Por qué la diferencia? Ya. Porque el proceso de categorización lo que permitía es acceder a cupos para categorización de fiscales en 3, 2 y 1. Correcto. Entonces, los 70 primeros que ocupamos los mejores puntajes quedamos en categoría 3. Es decir, existen actualmente 70 fiscales a nivel nacional que se encuentran en la categoría 3, que en este momento es la última categoría, por el momento, porque el código habla de categorías de la 1 hasta la 10. ¿Sí? Entonces, como en este momento existen 70 fiscales categoría 3, de acuerdo en orden de puntajes, los siguientes 70 se encuentran en categoría 2. ¿Ya? Entonces tendremos 70 en categoría 3, 70 en categoría 2 y los demás fiscales que obviamente no obtuvieron los puntajes suficientes para entrar a estas dos categorías quedaron en categoría 1. Ya. Al haber designado de esa manera, ¿cómo entiendo la disposición con el carácter de vinculante que emite la Procuraduría General del Estado en oficio número 652, en el cual señala que la persona con mejor evaluación dentro del régimen de la carrera de la función judicial en el organismo reemplazará a la autoridad faltante en casos de ausencia temporal y le subrogará si la ausencia fuere definitiva hasta que se designe al titular? ¿Cómo entiendo esto de mejor evaluación? ¿A la categorización o a la calificación como fiscal provincial? Si somos absolutamente legalistas y cumplimos con lo que dice taxativamente el Código Orgánico de la Función Judicial, el artículo 47, nosotros tenemos que inferir que el artículo 47 taxativamente dispone que es el mejor puntuado de la última categoría, don Francisco. ¿En el 47? En el 47 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ya. Porque, lógicamente, se quiso o se pretendió interpretar o considerar únicamente el artículo 290. El argumento que ha manifestado en este documento la Procuraduría General, ahí lógicamente se habla de una última evaluación. Ajá. ¿Sí? Sin embargo, la ley no dice la última evaluación. Lo que dice es el mejor puntuado de la última categoría y en el 290 dice el mejor evaluado. Entonces, si nosotros interpretamos y decimos que existe el artículo 47 en donde es taxativa la norma, es clarísima y dice el mejor puntuado de la última categoría. Correcto. Eso significa que el artículo 290 únicamente habla del mejor evaluado. Entonces, los dos artículos tienen que ser absolutamente respetados y cumplidos, o debieron haber sido respetados y cumplidos, y lógicamente se evitaba una consulta que desde mi punto de vista no era necesaria porque la ley es absolutamente clara. Dice en la parte final el oficio de Procuraduría que en atención a los términos de la consulta se concluye que en casos de ausencia simultánea de fiscal general y su subrogante, de acuerdo con los 290, 40, 47 y 264, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura designar como reemplazo o subrogante de dichas autoridades, según se trate de ausencia temporal o definitiva, al fiscal con mayor evaluación, con mejor evaluación y categoría dentro del régimen de la Fiscalía. Exactamente. Ese es mi punto. Exactamente, es decir... De acuerdo, coincidamos en que se ha dado el concurso, usted es la mejor categoría, es el mejor evaluado, no es el más reciente. El más reciente en términos de Fiscalía sería el doctor Jen Andrade. Sí, sería. ¿Por qué si aquí se dice que es el Pleno del Consejo de la Judicatura, a usted le posesiona el doctor Trujillo? Ese es un interrogante que creo que me lo puede satisfacer. Mire, estimado Francisco, hay que entender primero que el Consejo de Participación Transitorio, en virtud de la elección y votación popular mayoritaria,
ellos, como Consejo de Participación, lo que hicieron fue encargar la Fiscalía General, en este momento, yo me encuentro como fiscal general encargado, sí, que es una figura, obviamente... Es una figura que no existe. Que constitucionalmente el Consejo de Participación Ciudadana tiene una atribución para nombrar al fiscal general. A ver, espera. En este momento... Estoy de acuerdo, sí. En la ley y en la Constitución así está establecido. Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio lo que ha hecho es encargar a la Fiscalía General en virtud de la denuncia que se presentó en su debido momento ante el Consejo de Participación Ciudadana. Esa denuncia que fue presentada, obviamente fue examinada, fue analizada y, lógicamente, consideraron, en este caso, que en la transición podrían encargar la Fiscalía General a quien le está refiriendo en estos momentos. Sí, doctor, pero da la casualidad de que al Consejo Transitorio, a la Junta de Notables, no le dimos la capacidad de encargar nada. Ellos no pueden encargar nada. Bueno, pero como el doctor Trujillo acá tiene hasta libros en su honor, ya les va a sacar uno, libros en su honor, porque es un jurista magnánimo. ¿De dónde se saca la figura del fiscal encargado cuando no existe? Lo que hay es un fiscal subrogante, y ese fiscal subrogante no puede actuar porque está denunciado. Hay un fiscal general que ha sido destituido. Ante la ausencia simultánea, la Procuraduría les dice: procedan, pleno de la Judicatura, a nombrar al mejor puntuado, al mejor evaluado y con mejor categorización. Que bien podría haber sido usted. Usted me ha dado a conocer su punto de vista y no deja de ser aceptable, pero no por el Consejo. Y también quisiera, don Francisco, mencionarle también un aspecto que es muy importante. Mire, nosotros en primer lugar también tenemos que referir, y digo en primer lugar porque tengo otro punto que manifestarle también, respecto de las atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura. Si usted le revisa el Código Orgánico de la Función Judicial, en ninguna parte de las atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura usted va a encontrar que ellos tengan la facultad de designar al fiscal general del Estado subrogante, porque ahí taxativamente dice que pueden elegir agentes fiscales, defensores públicos, pueden elegir jueces de primer nivel, jueces de tribunales, jueces de corte provincial, de corte nacional, pero en ninguna parte del Código Orgánico de la Función Judicial, don Francisco, existe una atribución del Pleno del Consejo de la Judicatura para designar el fiscal general del Estado subrogante, porque esa ha sido una atribución histórica del fiscal general del Estado. Esa ha sido una atribución que toda la vida el funcionario de la Fiscalía ha sido designado por el fiscal general. Pero cuando se dicta el Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 47 dice: será designado al momento de elección del fiscal general del Estado el fiscal subrogante. El 47 lo da. ¿Y a quién? Al Consejo de la Judicatura. No se establece, eso sí, si es al Pleno, pero sería lógico. ¿Por qué? Porque es la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura, el Pleno del Consejo de la Judicatura. Entonces, se podría entender como tal. Pero aún así, tampoco en esta norma, el 47 del Código Orgánico, se le da al Consejo de Participación Ciudadana la capacidad de elegir al subrogante. No se le da. No tiene esa capacidad. No existe la figura del fiscal encargado y el Consejo está haciendo lo que le da la gana. Eso es algo que molesta en términos de respeto por la legalidad. Y ahí usted entenderá mi cuestionante. Que en el fondo, y lo digo públicamente, mi cuestionante no es el doctor Hernán, el doctor Paul Pérez Reina, no es a usted. Es a la actuación del Consejo de Participación, a la Junta de Notables, vamos. ¿De qué sirve todos estos pronunciamientos? Más daño le hacen al haber actuado de esa manera y no respetar lo que debió haber decidido el Pleno del Consejo de la Judicatura. Pero como estamos en proceso de transición, aquí las soluciones son políticas y todo vale. No es así, señor bueno, fiscal. Ahí sí voy a tener que cuestionarle, don Francisco, porque dígame. Permítame decirle en primer lugar, yo nunca en mi vida he pertenecido ni a un partido político, ¿sí? No podría. Ni tampoco. No podría, porque no podría ser fiscal. Ni tampoco, señor don Francisco, ni tampoco yo he sido un hombre que me he manejado en la política. Ya. ¿Sí? Eso tiene que quedar muy claro. Perfecto. Mire, ventajosamente, la verdad
está totalmente en los documentos que han sido presentados oportunamente. Esa verdad existe, está ahí. Esta verdad, quienes hemos levantado la voz para cuestionar todos los actos injustos que se han realizado en contra de muchos funcionarios, inclusive, mire, don Francisco, yo le pongo a consideración suya. Yo creo que a ningún ser humano, ningún ciudadano que tenga el mérito suficiente, ¿sí?, que tenga la capacidad para administrar justicia, sea tan injusto que de la noche a la mañana a una persona le dejen sin su trabajo por presiones o por casos. Miren, esas han sido unas denuncias gravísimas que se han visto de muchos jueces que han sido destituidos. Y de fiscales también. Y de fiscales también. Es decir, aquí ha habido una persecución súper cuestionable, muy cuestionable, al Consejo de la Judicatura. Y hoy hemos levantado la voz para exigir el respeto por la independencia de la justicia, el respeto por los funcionarios judiciales, y hoy que estamos al frente, créame, don Francisco, nosotros estamos respaldando a nuestros funcionarios, a nuestros compañeros, para que decidan con la objetividad que nos exige la ley, porque el artículo 5, numeral 21, nos dice a todos los funcionarios de justicia que debemos ser objetivos en nuestras decisiones, no solamente encontrar los elementos de cargo, sino también los que sirvan para nuestro o para el descargo de las personas investigadas. Ahí defíname una expresión suya cuando termina de posesionarse ante el doctor Trujillo. Sale usted a la prensa y le dice, finalmente se hizo justicia. ¿Qué quiere decir con eso, doctor Pérez Reina? Mire, nosotros hemos, insisto, sido funcionarios de carrera. Nosotros hemos empezado desde abajo. Nunca nos hemos movido en la política. Hemos siempre concursado y hemos hecho las cosas con absoluta transparencia. Y ese servicio público que nosotros hemos brindado durante todos estos años, hay muchas personas que han reconocido. Yo he participado, por ejemplo, miren, unidades tan sensibles como las unidades de antisecuestro y extorsión. Y una de mis mejores satisfacciones ha sido el poder servir a los padres, a los hermanos, a los familiares, entregando a las víctimas de secuestro, porque el secuestro es un delito muy grave. Es aberrante. Y lógicamente esa ha sido la mejor satisfacción que yo como fiscal de carrera he tenido, el haber podido servir a los ciudadanos y el poder devolverles a sus familiares. Entonces, ¿cuándo se hizo injusticia con usted? ¿Cuando no le calificaron en la anterior ocasión por el primer puesto o por el octavo? Y ahí le pregunto no solo por usted. Oiga, los 7 que están antes que usted en el último concurso, ¿no se sienten postergados a fe y que con ellos no se hizo justicia? Mire, don Francisco, nosotros en el año 2016, cuando nos posesionamos en el cargo como fiscales provinciales, sí, todos mis compañeros, en una reunión que tuvimos en Guayaquil con el anterior fiscal general del Estado, el doctor Galo Chiriboga, habíamos planteado ante esa administración, en la época del doctor Galo Chiriboga, habíamos planteado que el proceso de selección y de designación del fiscal general del Estado subrogante tiene que ser considerado del proceso de categorización. Y en eso todos los compañeros fiscales provinciales estuvimos de acuerdo. ¿Sí? No es en la calificación provincial. No. Y siempre insistirán en eso de la categorización. Exactamente. Es más, hasta se suscribió un documento, en el cual nosotros, como fiscales provinciales, creo que recuerdo, habíamos firmado la mayoría, fueron 16 que estuvimos en una reunión, estuvimos de acuerdo en que efectivamente se haga la designación y que esa designación provenga de la categorización. ¿Por qué no le designaron fiscal subrogante? Bueno, y le digo porque ahí resulta que es la doctora Tania Moreno. Y no queden claro entonces a quienes les recalificaron y a quienes no. Por eso no le nombraron. Mire, es que seguimos confundiendo los dos procesos. Un proceso es de la evaluación para fiscales provinciales. Lo tengo claro. Esa es una cosa. Y le pregunto sobre el fiscal subrogante. ¿Por qué no le nombraron si tenía tan alta calificación en la categoría? El anterior fiscal general, en virtud de nuestro oficio que presentamos la mayoría de fiscales provinciales, el fiscal general, el doctor Galo Chiriboga, él dicta una resolución en el que recomienda en una de las disposiciones generales, hace un análisis muy exhaustivo y completo del proceso de categorización y toda la normativa constitucional y legal, en el que recomienda taxativamente en la disposición general que en el proceso
para la designación del fiscal general del Estado subrogante, en esta ocasión, dice taxativamente, debería ser resignado el doctor Edwin Pérez Reina. ¿Lo dicen? Eso lo dijo el anterior fiscal general, doctor Galo Chiriboga, en función del requerimiento que hicimos los 16 fiscales provinciales. ¿Recomendación que dirigió a quién? ¿Al Consejo de la Judicatura? Al Consejo de la Judicatura, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de ese entonces, ¿sí? Entonces resulta que el Consejo de la Judicatura, cuando ya se entera de la resolución del doctor Galo Chiriboga, ellos envían esta consulta a la Procuraduría General, y claro, usted ya conoce el contenido. El 21 ¿no? de marzo del 2017. Pero aún así el señor procurador en esta época, la Procuraduría, no recuerdo quién suscribió el documento, porque este documento a nosotros nunca nos hicieron conocer. Nunca nos hicieron. ¿Sí? Ya. Esto nunca nos hicieron suscribe conocer. El doctor Rafael Parreño Navas. Ok, entonces este documento, cuando existe este pronunciamiento, en ningún momento se habla de la última evaluación. ¿Sí? Sí, no se habla. Porque ahí lo que dice es el mejor evaluado. ¿No es cierto? En la evaluación más reciente. O en la evaluación más reciente. Pero, insisto, la ley taxativamente en el artículo 47, si usted le revisa, don Francisco, dice, el régimen especial del fiscal general del Estado subrogante, ¿quién debe ser? El mejor puntuado de la última categoría. ¿Por qué no le dieron la subrogación? Entonces, desde ahí empieza el problema. Y esa es la pregunta. Desde ahí empieza el problema. ¿Por qué? ¿Sí? Porque lamentablemente nosotros como Fiscalía, insisto, como no tenemos una autonomía, es decir, no podemos tomar las decisiones administrativas de forma independiente y absolutamente separada del Consejo de la Judicatura. Entonces, por esa razón es que se dieron todos estos inconvenientes y todas estas interpretaciones. Mire, entonces por eso yo creo que es el momento de que por eso el objetivo principal que tiene hoy el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio es lograr la institucionalidad de todos los órganos autónomos de la función judicial, Defensoría Pública, Fiscalía General, y creo que esto es algo muy saludable, don Francisco, porque creo que esa es la mejor decisión que se puede tener. Porque mire, nosotros en Latinoamérica, por ejemplo, otros países, en Centroamérica, Costa Rica, Puerto Rico, mire, ellos tienen un régimen en donde el fiscal general del Estado únicamente puede ser un funcionario de carrera, y eso está en la norma, está en la ley. Le digo algo, y yo no tengo ningún problema en decir públicamente estas cosas. Me he obligado a revisar mis conceptos. Y le agradezco más bien que haya aceptado ser cuestionado para obtener esto. Bien, esta es una verdad que el país no conocía. Ahora entiendo el comportamiento en este caso del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora entiendo. No lo justifico en otras cosas, pero en esta por lo menos trato de entenderlo. Y cómo me alegra que usted lo haya dicho y que haya tenido la frontalidad de venir y enfrentar este tema y decir varias verdades que son necesarias que el Ecuador las conozca. Bueno, el lío de la Fiscalía no es un lío de hoy día. Es un conflicto que se remonta hace mucho tiempo atrás y que al parecer no se lo quiso revelar hasta cuando estalló este problema. Bien, recojo sus palabras, le pregunto en términos finales, tiene usted que irse, señor, ¿hasta cuándo se queda? ¿Hasta cuándo es su encargo? ¿Hasta cuándo usted dura en sus funciones? Gracias, don Francisco. Mire, nosotros tenemos claro que en este momento nos encontramos en un momento de transición. Creo que mientras estemos en este momento de transición voy a poner todo mi empeño, voy a sacar a la institución adelante, voy a respaldar las actuaciones de todos los compañeros de la Fiscalía y sobre todo que todos los funcionarios tengan la seguridad de que pueden trabajar con absoluta libertad, eso sí, con respeto a la Constitución, a las leyes de la República, porque esa es la única manera de que puedan lógicamente mantenerse en sus funciones. Una de las cosas que nosotros jamás hemos tolerado son los actos de corrupción y ese es nuestro principal eje de trabajo en este momento, don Francisco. El combate a la corrupción, el combate al crimen organizado, que esa ha sido nuestra línea de toda la vida, esa ha sido nuestra actuación durante toda la vida. Yo le comentaba que cuando yo inicié en la Fiscalía, nosotros empezamos a trabajar en una unidad tan sensible como es la unidad de lucha contra las drogas. En esa unidad antinarcóticos nosotros trabajamos con varios fiscales que incluso fueron amenazados de muerte. Todos los funcionarios fuimos en ese tiempo amenazados de muerte. Porque créame, don Francisco, combatir el crimen no es una misión muy fácil. Es una exposición permanente y el grado de inseguridad también es
constante. Porque Ahí usted está enfrentando a criminales de todo tipo, está enfrentando a criminalidad organizada, está enfrentando a criminalidad, diferentes formas de criminalidad, la primeras formas de criminalidades, etcétera. Conforme lo han detallado algunos autores, ¿no? La primera forma de criminalidad, que es la criminalidad desde el crimen, desde el poder, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos temas son muy delicados y por esa razón es que a veces la misión del fiscal no es muy bien entendida. Entonces, mire, imagínese que aquí en la fiscalía hay turnos las 24 horas del día, hay fiscales que están haciendo turnos rotativos, sí 365 días del año, y mire, en operativos, en procedimientos, en flagrancias, es decir, estamos todo el tiempo como institución dando la seguridad a la ciudadanía y combatiendo el crimen, que son temas muy importantes. Y que mire, y que lamentablemente a veces con estos pequeñas, es un río gordo, interpretaciones, ni tan porque pequeño, claro. Imagínese, hace una serie de interpretaciones con el ánimo de beneficiar a alguien. Esa es la gran pregunta. Cuando nosotros hemos sido funcionarios de carrera, y creo que algo hemos por lo menos demostrado en la institución, sobre todo hemos trabajado con absoluta honestidad, que ese ha sido nuestro eje de trabajo. Me dirán, ¿por qué no le preguntas este otro tema? No, yo también soy abogado y yo respeto el papel de la Fiscalía. Permítame decirles, la Fiscalía actúa con las investigaciones bajo reserva, y esa reserva se la voy a respetar al señor fiscal, que si en otra ocasión admite venir a conversar sobre casos puntuales, usted es bienvenido, señor doctor. Usted siempre es bienvenido. Todo el mundo es bienvenido en esta casa, pero además para decir verdades. Yo tengo una máxima, me inspira desde que empecé este proceso. Cuando sientas en un micrófono una persona, que sea solo para que te diga la verdad. Si te miente, te convierte en cómplice, y eso no es justo. Me alegra conocerle, doctor. Muchas gracias, don Francisco. Yo solamente me quiero despedir con una frase de un maestro que siempre aprendimos en las aulas universitarias, que decía que cuando el derecho está en contra de la justicia, siempre tiene que prevalecer la justicia. La justicia. El doctor Edwin Paul Pérez Reina, aquí en Ecuador Inmediato Radio, ya es noticia. Eso nos lo cuenta Patricio Pérez.